tranquilito, despacito. Eran famosos, admirados y millonarios, pero hoy sus vidas están marcadas por la prisión. Estas son 6 historias reales que impactaron a México. Durante años, sus nombres fueron sinónimo de éxito, poder y respeto. En los escenarios, las luces los convertían en gigantes. El público los veía como figuras inalcanzables, hombres que lo tenían todo y que parecían vivir por encima de cualquier consecuencia. Pero cuando las luces se apagaban y el ruido del aplauso desaparecía, comenzaba otra historia, una mucho más oscura, silenciosa y peligrosa. Una historia que no se canta en los corridos, que no aparece en las entrevistas y que, tarde o temprano, termina cobrando su precio. Y mientras escuchas estas historias, recuerda algo importante: ninguno de ellos pensó que terminaría así. Quédate hasta el final, porque la última historia revela cómo incluso el éxito más sólido puede derrumbarse desde adentro. El primer nombre de esta lista representa a la perfección el ascenso meteórico y la caída lenta, casi inevitable. Gerardo Ortiz no solo cantaba corridos, él los redefinió para una nueva generación. Sus canciones hablaban de poder, de respeto, de un mundo donde el dinero y la lealtad lo eran todo. Y el público respondió. Millones de reproducciones, giras agotadas y una imagen construida cuidadosamente para transmitir control y autoridad. Pero fuera del escenario, esa imagen comenzó a mezclarse peligrosamente con la realidad. Presentaciones privadas, contactos incómodos y decisiones que parecían pequeñas en su momento fueron acumulándose como piezas de un rompecabezas oscuro. Las autoridades comenzaron a seguir sus pasos en silencio, mientras él seguía cantando como si nada pudiera alcanzarlo. Hasta que lo hizo. Cuando su nombre apareció vinculado a investigaciones federales, el impacto fue inmediato. Para algunos fue una traición, para otros una confirmación de lo que siempre sospecharon. De ídolo a acusado, de estrella a sospechoso. Su historia no terminó en un solo día, fue una erosión lenta, una advertencia clara de que cuando el arte se confunde con la realidad, las consecuencias son reales y devastadoras. La segunda historia es la de alguien que parecía disfrutar vivir al límite. Larry Hernández construyó su carrera con carisma, cercanía con el público y una imagen de hombre sin miedo. Sus canciones no solo se escuchaban, se vivían. Para muchos, representaba el sueño hecho realidad, salir de abajo y llegar a la cima sin pedir permiso. Pero el problema de vivir sin miedo es olvidar que existen límites. Con el tiempo, comenzaron los escándalos, las acusaciones y los titulares incómodos. La violencia dejó de ser solo parte de una canción y empezó a formar parte de su vida personal. Cuando fue arrestado, la imagen dio la vuelta al país. El contraste era brutal. El mismo hombre que cantaba sobre poder ahora estaba reducido a un número, a un expediente judicial. Aunque intentó volver, algo se rompió para siempre. La confianza del público, la imagen de invencibilidad y la magia que lo rodeaba nunca regresaron por completo. Su historia demuestra que el público puede perdonar muchas cosas, pero no olvidar. La tercera historia ocurre lejos del micrófono, pero su impacto fue igual o incluso mayor. Ángel del Villar no necesitaba cantar para dominar la industria. Desde las sombras, manejaba contratos, carreras y fortunas. Durante años fue considerado un genio de los negocios musicales, un hombre con visión, influencia y contactos en todos los niveles. Pero el poder absoluto rara vez existe sin riesgos. Investigaciones financieras, transferencias sospechosas y relaciones peligrosas comenzaron a rodear su nombre. Cuando finalmente fue arrestado, no solo cayó un hombre, cayó una estructura completa. Artistas quedaron atrapados, carreras se congelaron y el miedo se extendió por toda la industria. Su caso dejó claro que no importa que tan lejos estés del escenario, la ley siempre alcanza. Y cuando lo hace, lo destruye todo a su paso. La cuarta historia es la de alguien que nunca intentó esconder su cercanía con el peligro. Beto Vega construyó su imagen sobre la crudeza, sobre letras que no pedían disculpas y una actitud desafiante. Para muchos, era auténtico. Para otros, una bomba de tiempo. Amenazas, atentados y problemas legales formaron parte de su día a día. Vivía como cantaba, rápido, intenso y sin mirar atrás. Cuando comenzaron las detenciones y los procesos legales, su nombre dejó de sonar en la radio y empezó a circular en informes policiales. Su caída no fue repentina, fue anunciada. Y aún así, cuando ocurrió, dejó una sensación amarga. La de alguien que nunca bajó la velocidad, ni siquiera cuando el final ya era visible. La quinta historia duele especialmente porque habla de juventud, de promesas rotas y de un futuro que se apagó demasiado pronto. El éxito llegó rápido, sin tiempo para aprender a manejarlo. Los aplausos, el dinero y la atención se convirtieron en una ilusión de control. Pero la realidad no perdona la inexperiencia. Malas decisiones,
malas compañías y una cadena de errores llevaron a un arresto que paralizó su carrera. De un día para otro, el silencio reemplazó a la música. Su historia es una advertencia brutal: el talento abre puertas, pero no protege de las consecuencias. Y ahora llegamos al final, a la historia que más ha estremecido al público. Un hombre que durante años fue intocable, una figura que representaba poder, éxito y legado. Sus canciones cruzaron generaciones, su influencia moldeó estilos y su presencia imponía respeto. Pero detrás del mito existía una vida marcada por excesos, decisiones cuestionables y una sensación peligrosa de impunidad. Cuando finalmente fue arrestado, México entero observó en silencio. No era solo la caída de un artista, era la caída de un símbolo. Hoy, su historia se estudia, se debate y se cuestiona. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un artista? ¿Dónde termina el personaje y comienza la persona? Su caída dejó una lección clara: nadie está por encima de la ley, y la fama no es un escudo eterno. Estas 6 historias no hablan solo de prisión. Hablan de decisiones, de ego, de poder y de una industria que muchas veces aplaude mientras todo se derrumba por dentro. La fama eleva, pero también expone. Y cuando la caída llega, no hay canción que la oculte. Si estas historias te atraparon, es porque reflejan una verdad incómoda: el éxito sin control siempre cobra su precio. Suscríbete a Sombra Estelar y acompáñanos en más historias donde la luz del escenario revela las sombras más profundas del espectáculo. Porque algunas estrellas brillan intensamente, justo antes de apagarse para siempre. Cuando termina la fama y comienzan los problemas legales, muchos creen que la historia ya llegó a su punto más oscuro. Pero la verdad es que la verdadera caída no ocurre frente a las cámaras, ni en el momento del arresto, sino después, cuando el ruido desaparece y queda solo el silencio. Es ahí, en ese vacío absoluto, donde estos cantantes comenzaron a entender el verdadero precio de sus decisiones. Porque la prisión no empieza con barrotes, empieza con la pérdida del control, con la certeza de que nada volverá a ser como antes. Para la mayoría de ellos, el encierro fue una experiencia profundamente deshumanizante. Pasar de hoteles de lujo a espacios reducidos, de ser llamados por su nombre artístico a ser identificados por un número, de decidir su propio ritmo de vida a obedecer órdenes constantes. Gerardo Ortiz, por ejemplo, ya no era el ídolo admirado por multitudes, era solo otro hombre enfrentando el peso de sus actos. Personas cercanas aseguran que las noches eran las peores. El insomnio, la ansiedad y la constante sensación de haber cruzado una línea imposible de borrar. Porque cuando la fama se va, lo único que queda es la conciencia, y esa suele ser el juez más severo. Larry Hernández vivió algo parecido, pero con una carga emocional distinta. Para alguien que construyó su imagen sobre la fuerza, el dominio y la ausencia de miedo, verse reducido a una rutina estricta fue un golpe directo al ego. Dentro, no existía el personaje. No había aplausos, ni admiración, ni privilegios reales. Solo tiempo. Tiempo para recordar, para arrepentirse y para aceptar que el estilo de vida que parecía tan atractivo desde afuera había terminado convirtiéndose en una jaula invisible mucho antes de la prisión física. Algunos aseguran que fue ahí donde comprendió que la fama no te prepara para la caída, solo la hace más dolorosa, pero si hay algo que pocos hablan es de la soledad. Cuando los problemas comienzan, las llamadas disminuyen. Los mensajes quedan sin respuesta. La industria, que antes celebraba cada éxito, se vuelve fría y distante. Ángel del Villar lo experimentó de la forma más cruda. El hombre que durante años movió millones, impulsó carreras y tomó decisiones clave, de pronto se encontró aislado. Socios que antes lo buscaban desaparecieron. Artistas que dependían de él tomaron distancia pública. Y es que en este mundo, la lealtad suele durar exactamente lo mismo que el beneficio. Su caída no solo fue legal, fue social, emocional y simbólica. Perdió el poder, y con él, perdió a casi todos. Beto Vega, en cambio, enfrentó una realidad todavía más tensa. Su nombre ya estaba rodeado de una reputación peligrosa. Vivir encerrado significaba vivir alerta, desconfiando de cada movimiento, de cada mirada. El miedo se convirtió en una presencia constante. Dormir poco, hablar lo justo, observar siempre. Para alguien que cantaba sobre violencia, la violencia dejó de ser una historia y se volvió cotidiana. Su caso demuestra algo que muchos ignoran: romantizar el peligro no te hace inmune a él. Al contrario, te coloca justo en el centro, pero incluso cuando las puertas se abren y algunos recuperan la libertad, la historia no siempre mejora. Afuera, el mundo sigue avanzando. Nuevos artistas ocupan los espacios, nuevas canciones dominan las listas y el público rara vez espera a los que cayeron. Para uno de estos cantantes, salir significó enfrentarse al olvido. Intentó reconstruir su carrera, volver a grabar, reconectar con sus seguidores, pero la respuesta fue fría. La fama no tiene memoria,
y el perdón del público no es automático. Esa realidad ha llevado a muchos exídolos a una profunda crisis personal, marcada por frustración, arrepentimiento y la sensación constante de haberlo perdido todo por decisiones que, en su momento, parecían insignificantes, y entonces está la figura que cambió la conversación para siempre. El nombre que obligó a México entero a detenerse y mirar con atención. Durante décadas fue considerado intocable, un símbolo de éxito, poder y legado. Sus canciones formaron parte de la vida de millones de personas. Pero cuando finalmente enfrentó la justicia, el impacto fue devastador. No solo cayó un artista, cayó una idea. La idea de que la fama podía protegerlo todo. Su arresto abrió un debate incómodo, pero necesario, sobre los límites, la responsabilidad y las consecuencias. Hoy, su historia ya no se cuenta con admiración, sino como advertencia. Porque incluso las leyendas pueden caer cuando la realidad alcanza al mito. Todas estas historias comparten un mismo hilo invisible. Ninguno de ellos planeó terminar así. Ninguno pensó que una decisión más, un exceso más o un error más sería el punto de quiebre. Pero la fama no avisa cuando se convierte en peligro. Te eleva rápido, te ciega lentamente y cuando caes, lo hace sin misericordia. La prisión no es solo un lugar físico, es un estado mental del que muchos nunca logran escapar del todo hoy. Estos cantantes viven con recuerdos. Recuerdos de escenarios llenos, de aplausos interminables, de una vida que parece pertenecer a otra persona. Algunos aún creen que podrán volver. Otros aceptaron que su historia ya fue escrita. Pero todos comparten la misma certeza, jamás imaginaron que el final sería así. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias no solo te entretuvieron, te hicieron reflexionar. En Sombra Estelar no glorificamos la caída, mostramos el precio real de la fama cuando se pierde el control. Porque detrás de cada estrella que se apaga, hay una verdad que pocos se atreven a contar. Y esta fue solo la segunda parte.